Bienvenidos al tercer video del capítulo 20 de Crystal Clear Electronics 2. En esta parte hablaremos sobre cómo podemos medir y estimar el consumo de corriente de un microcontrolador. Por ejemplo, puedes medir el consumo de corriente del microcontrolador por sí solo. Para hacer esto, primero convierte la corriente en un voltaje, y luego podemos procesar esta señal usando el ADC descrito en el capítulo 11. El procedimiento se basa en insertar una pequeña resistencia shunt en el camino de la corriente, cuyo valor se conoce exactamente. Cuanto más precisamente conozcamos el valor de nuestra resistencia, con mayor exactitud podremos calcular la corriente que queremos medir. De hecho, es fundamental tener en cuenta la tolerancia del componente, que determina el rango dentro del cual la resistencia real puede variar respecto a su valor nominal. En términos generales, es recomendable elegir una resistencia con una tolerancia del 1% o incluso menor para este propósito. Sin embargo, el consumo de corriente de nuestro microcontrolador es tan pequeño, solo en el rango de unas pocas decenas de miliamperios, que se requiere un circuito de medición basado en un amplificador operacional y un ADC de resolución suficientemente alta para medir con precisión el voltaje a través de la resistencia. En la próxima parte del video, utilizaremos un multímetro por simplicidad para medir el consumo del microcontrolador. El instrumento utiliza una medición basada en una resistencia de derivación. Ahora que hablamos de mediciones, me parece importante mencionar los métodos basados en la bobina de medición y el efecto Hall. ¿Puedes ayudarme con esto? Seguro. Hablemos un poco de esto también. Utilizando una bobina, podemos medir la corriente alterna en los cables. Por ejemplo, se puede encontrar en instrumentos diseñados para medir cables de alta corriente. En este caso, la principal ventaja del método sobre la medición basada en resistencia de derivación es que no requiere desmontar el circuito ni instalar el componente disipativo. En la medición por efecto Hall, una placa conductora por la que circula corriente se coloca en un campo magnético, y la fuerza de Lorentz resultante provoca la separación de cargas. El sensor mide la diferencia de potencial entre las cargas separadas, la cual es proporcional a la corriente que fluye a través de la placa. El método es adecuado tanto para corriente alterna como continua, incluso a bajas corrientes. Gracias. De nada. Pero ahora necesitaré tu ayuda. Te escucho. A continuación, estimaremos el consumo de corriente del microcontrolador, para lo cual CubeMX nos será de ayuda. Por favor, abre el archivo .yoc del proyecto y haz clic en el menú Herramientas en la esquina superior derecha. Por defecto se te mostrará el PCC, que es la ventana del calculador de consumo de energía. Aquí, entre otras cosas, puedes establecer el perfil energético de tu dispositivo. Puedes especificar cuánto tiempo pasa en modo de funcionamiento normal y cuánto tiempo pasa en uno de los modos de bajo consumo. En el menú desplegable que se encuentra bajo selección de pantalla, puedes elegir los modos de visualización. Por ejemplo, el gráfico de corriente en el tiempo y muchos otros gráficos instructivos. En la tabla de secuencia predeterminada, si haces doble clic en uno de sus elementos, puedes cambiar los parámetros de cada elemento de la secuencia. Aquí también puedes ajustar qué periféricos deben recibir una señal de reloj y cuáles están soportados en el elemento de la secuencia. Cierra esta ventana y vuelve a la barra lateral izquierda. Aquí puedes establecer factores de puntuación adicionales. En el segundo punto, puedes ver bajo qué condiciones de temperatura se aplican los valores calculados. Las temperaturas más altas están asociadas con un mayor consumo. En el menú del generador de secuencias, puedes jugar fácilmente con la velocidad del reloj, el tiempo de ejecución y los valores de corriente, así como con la combinación de modos de energía. Especialmente útil es la retroalimentación inmediata del entorno de desarrollo sobre el consumo promedio de energía y la potencia de cálculo en unidades DMIPS. Por cierto, DMIPS. ¿Puedes explicarles a los espectadores el significado de esta unidad de medida? Lo intentaré. DMIPS es la abreviatura de Drystone Median Instructions per Second, un antiguo benchmark que mide cuántos millones de operaciones enteras simples puede realizar un procesador por segundo. Recorre varios algoritmos y operaciones matemáticas para ofrecer una imagen más clara del rendimiento de cálculo real del dispositivo en cuestión.
La ventana principal vuelve a mostrar la configuración en forma de gráfico con valores calculados adicionales debajo. La cuarta sección te permite especificar la fuente de alimentación para tu microcontrolador. Si seleccionas la opción de batería, puedes elegir entre muchos tipos de baterías e incluso agregar la tuya propia. Además, una vez que hayas seleccionado el tipo exacto, la barra lateral muestra información valiosa sobre la fuente de energía que has elegido. Estos son la capacidad de la fuente, la tasa de autodescarga, el voltaje nominal y la cantidad máxima de corriente que puede suministrar de forma continua a la carga. Ahora que tenemos los conceptos básicos de hardware y software para entender el tema, probémoslos en la práctica. Acompáñanos en el próximo video, donde mediremos el consumo de corriente de este panel. Nos vemos entonces. Adiós. Adiós.